Bueno, desde luego lo primero que te tengo que decir en ese caso concreto es que el papel de Vox fue determinante para que el cambio político en Andalucía. Es decir, estamos hablando de que en las elecciones de diciembre de 2018 el Partido Popular sacó el peor resultado de la historia. De hecho, si no se dan los condicionantes que se dieron en ese diciembre, con la irrupción de Vox, con esos 12 diputados, pues el cambio en Andalucía no hubiese sido posible. Esto es incuestionable, todo el mundo lo afirma, no se puede negar. La posición nuestra desde entonces, pues desde luego hemos garantizado la estabilidad, el cambio de gobierno en Andalucía, pero bueno, en las elecciones del año 2022 el Partido Popular sacó mayoría absoluta y nosotros hemos pasado de ser entre comillas, un socio externo al gobierno a estar en la oposición, y eso es lo que venimos haciendo, desde luego con un grupo en el que hay diputados que estaban en la anterior legislatura, gente con experiencia, con un grupo de técnicos buenos, con un grupo de comunicación también que es experto ya, y yo presumo mucho de lo que es el grupo Vox en Andalucía. Me parece que tenemos el mejor grupo que hay. ¿Sabes? Lo que pasa es que cada día ellos van haciendo, están incluso ahora aprobando cosas que estaban acordadas con nosotros hace años, o sea, va con cierto retraso. Por ejemplo, el Gobierno de Andalucía hace poco sacó unas líneas de avales para la adquisición de vivienda por parte de los jóvenes de Andalucía. Una línea de aval del 15%, para que los jóvenes pudiesen acceder a la vivienda. Pues eso estaba acordado con nosotros. Las medidas de bajadas fiscales y la presión fiscal en Andalucía también estaban acordadas con nosotros. Desde luego nosotros somos mucho más... tenemos muy clara cuáles son las medidas que hacen falta en Andalucía, al objeto de que Andalucía deje de estar en el vagón de cola. El Partido Popular es más timorato y está trayendo cosas ahora que estaban acordadas con nosotros, incluso algunas cosas como esta que te acabo de contar, que ya están un poco obsoletas. ¿Por qué te lo digo? Pues porque, por ejemplo, el mercado de compra de vivienda por parte de los jóvenes en Andalucía está parado, y ahora con esa medida que fue incluso acordada con nosotros mismos ya la consideramos insuficiente. Es decir, habría que hacer otras cosas. ¿Cómo qué? Pues que ese aval del 15% sea el 20%, por ejemplo, también la reducción de tipos fiscales en lo que es transmisiones patrimoniales en actos jurídicos documentados. ¿Para qué? Pues para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda. Estamos hablando de que esas medidas estaban bien en ese momento, pero ahora hay que seguir evolucionando, seguir retorciendo y seguir apretando. ¿Para qué? Pues para que Andalucía deje de estar, por mucho que el señor Moreno diga que Andalucía es de las mejores regiones de España, deje de estar en el vagón de cola, que es donde estamos en todos los indicadores. Bueno, nosotros tenemos que simplemente sacarle lo que estaba escrito en esos acuerdos presupuestarios, y esta es una de ellas, pero con toda sinceridad, lo importante no es eso, lo importante no es arrogarse el mérito en el sentido de que eso estaba acordado con nosotros, sino que son medidas que a lo mejor ahora pueden servir, pero muchas de las cuales ahora ya no sirven, porque la situación de Andalucía ha evolucionado en estos años y la situación económica en Andalucía no es buena. Entonces hay que seguir apretando, seguir ajustando para que Andalucía, insisto, deje de estar en el vagón de cola. Que ellos no nos reconozcan a nosotros lo que estaba en un acuerdo presupuestario, ya estamos acostumbrados, pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es seguir cada vez que tengamos oportunidad diciéndole: esto estaba en los acuerdos presupuestarios y usted ya va con retraso, como con retraso van muchas cosas, pero es lo que tenemos que hacer y es lo que hacemos, desde luego. Yo cuando hablo y ahora entro en los problemas si quieres, yo cuando hablo de la situación de Andalucía, te pongo un ejemplo muy sencillo. En Andalucía los barrios más pobres de España están en Andalucía. Las ciudades más pobres de España están en Andalucía. Las ciudades con más paro de España están en Andalucía. Eso es una realidad incuestionable. Nadie puede decir que yo falseo la realidad o que miento, porque simplemente hay que verlo. Y están todos los indicadores que te dicen eso. El 83% de los municipios de Andalucía están en el escalón más bajo de renta de España. Con una situación así, difícilmente nosotros podemos ser el tren, la locomotora de España, que es lo que te dicen ellos, o incluso te venden incluso eslóganes socialistas como cuando decían aquello de Andalucía imparable. Nosotros con ese lastre que tenemos es imposible que seamos la locomotora de España. ¿Problemas que tiene Andalucía? Los mismos de la época socialista, son los mismos. Alguien me dirá, pero es que exageras, ¿no? La atención sanitaria, tenemos listas de espera millonarias, reconocidas por el propio gobierno. Falta de profesionales, reconocido por el propio gobierno. Las respuestas que te dan la propia administración a los problemas que tiene Andalucía, las mismas que aplicaban los gobiernos anteriores. Por eso sigue pasando exactamente lo mismo. La educación, salen los informes estos que determinan el nivel educativo de Andalucía. Pues Andalucía está a la cola.
Castilla y León, donde hay un gobierno con Vox, está a la cabeza, Andalucía a la cola. Dependencia, pues en Andalucía hay unas listas de espera de dependencia como en ningún otro lugar. Estamos hablando que para que reconozca la ayuda de dependencia tienen que pasar como mínimo 530 días, ahora están por 567, porque nosotros hacemos un seguimiento de eso. Incluso la Cámara de Cuentas te dice que para el reconocimiento de ese tipo de ayudas, el Gobierno de Andalucía se equivoca. Empleo, pues seguimos liderando las tasas de desempleo de España. Administración, una administración inasumible, te hablan mucho de reducción, de simplificación de trámite, ¿no? Para una administración más ágil, cada vez tiene más empleados públicos. Esa promesa de vamos a echar los enchufados, vamos a reducir la administración, vamos a tener una administración moderna, es otra promesa incumplida. Los problemas de Andalucía son los mismos. Y si a esto le añade que el sector primario en Andalucía cada vez está peor por estas políticas que nos obliga a Bruselas a adoptar en Andalucía, sobre todo en este caso, pues la situación de Andalucía no es buena. Pero eso sí, el gobierno tiene una gran maquinaria propagandística y publicitaria y te dice que Andalucía es imparable, y no lo es. Pues lo único que se ha cambiado en Andalucía ha sido que antes gobernaban los socialistas y ahora gobiernan los populares, un poquito, la presión fiscal, y fue gracias a Vox en la anterior legislatura. Hoy, la noticia de hoy es que están preparando la 7ª revolución fiscal, van a seguir avanzando en la bajada de impuestos, cuando te voy a explicar lo que ha sucedido en el último año. En esta legislatura, que las elecciones fueron en junio de 2022, el Gobierno de Andalucía de presión fiscal hizo, entre comillas, 3 reformas, o 3 aspectos. Uno fue la reducción, digamos, la suspensión del canon del agua, que es una tasa que pagan los andaluces, para que con esa tasa se haga una serie de infraestructuras hídricas que son necesarias para no recibir multas y sanciones, sobre todo de la Unión Europea, que dijeron que le iban a suspender en un año, la han hecho en el año 23, Vox solicitó la supresión de esa tasa, y dirás, ¿cuál es la razón para que Vox pidiese la supresión de esa tasa? Pues que el Gobierno de Andalucía tiene unos presupuestos donde no ejecuta el 100% de los mismos para hacer esas infraestructuras hídricas. Es decir, que si tú no te gastas el dinero que tú tienes presupuestado para hacer esa infraestructura, no le pida a los andaluces que el recibo de agua sea más caro. Gástate primero lo que tienes que ejecutar y luego, si por la razón que sea crees que es insuficiente, haces eso, que nosotros no lo compartimos. Pero ese fue nuestro argumento. Decían, y de hecho lo hicieron, suprimieron lo que era el impuesto de patrimonio, con la excusa de que no con el dinero, no con la recaudación que tuviesen con el impuesto de patrimonio, sino con lo que iban a recibir gracias al IRPF. Vinculaban lo que es patrimonio con IRPF. ¿Qué ha sucedido? Pues que el gobierno de Sánchez ha determinado lo que es el impuesto a los ricos, y el gobierno de Andalucía ha vuelto a traer el impuesto de patrimonio de Andalucía. O sea, ya ni siquiera lo van a poder vincular al IRPF. Entonces estamos hablando de que son medidas que han adoptado y que han vuelto atrás. O sea, que cuando digan, estamos en la 7ª bajada de impuestos que hacemos en Andalucía, pues la 6ª, por ejemplo, la tienes que quitar, porque la hiciste y la has vuelto a poner. O sea, estamos hablando de una operación de marketing tremenda. Por ejemplo, en esta legislatura tenemos un trato bastante diferente al de la anterior legislatura. Es verdad que nosotros con el PSOE no tenemos ningún tipo de relación, salvo la meramente de cortesía en los plenos y en las comisiones, pero con el Partido Popular, en la anterior legislatura, nosotros, insisto, éramos un socio, entre comillas, externo. Entonces, para hacer y para aprobar cualquier cuestión tenían que someternos a nuestra consideración, porque si no, evidentemente no contaban con nuestro apoyo. Te pongo un ejemplo. A los pocos meses de tomar posesión el señor Moreno Bonilla, nos traen unos presupuestos para el ejercicio, una prórroga de presupuesto del ejercicio 2018 para 2019, y la presentan en el Parlamento y piden para su aprobación. Y con nosotros ni siquiera habían hablado. Entonces nosotros, evidentemente, en aquel momento le dijimos, estos señores no saben sumar, porque 47 diputados no es la mayoría absoluta en el Parlamento. Presentamos enmienda a la totalidad, ya se tuvieron que sentar. Esto es lo que hay que hacer con el Partido Popular, obligarlo a que actúe, porque si no se creen que la mayoría absoluta o la mayoría para tomar decisiones de ese calado tiene que ser la que ellos tienen, y no es así. Entonces estamos hablando de que la situación a partir de ese momento cambió y era de un trato mucho más cercano.
En esta legislatura, pues no tenemos ese trato cercano ya lo hemos perdido. Por ejemplo, en este verano, antes de agosto, el señor Moreno hizo unas declaraciones diciendo que el partido de Abascal daba más miedo que RC y que Bildu. Yo hice un esfuerzo bastante grande durante el mes de agosto y no dije nada al respecto. Pero claro, sabía que a primeros de septiembre me iba a hacer esa convocatoria que siempre hace él para hacerse la foto, para vender una falsa imagen de diálogo, de acuerdo y de consenso con los grupos. Y yo recuerdo que cuando se cerraron las puertas, lo primero que le dije fue eso. Y le afeé esas declaraciones, sobre todo para alguien que a él lo hizo presidente. Y cuando salgo, lo primero que hago es decir eso. Es decir, nosotros la relación con el Partido Popular no es la misma que teníamos en la anterior legislatura, pero no vamos a volver a tener esa relación con el Partido Popular. Ya hemos aprendido del error. Ese señor fue presidente gracias a Vox, y si en alguna vez se da una circunstancia parecida, el trato no va a ser como en la anterior legislatura, porque ya hemos aprendido que son capaces de venderse con tal de estar en el poder. La verdad es que se quedó bastante callado porque no esperaba eso. Yo fui mucho más, y lo voy a dejar en la intimidad, yo fui mucho más duro, porque hay cosas que no se pueden consentir. Y él cruzó una línea que a nosotros no se nos olvida. O sea que si el Partido Popular piensa que con Vox en Andalucía la situación puede reconducirse a tener un trato mucho más amable, es más, ya lo denuncié en esa comparecencia que hice después de esa reunión. Nosotros esperábamos que ese espíritu bélico del Partido Popular con Vox se iba a reproducir durante estos meses, que es de hecho lo que está pasando. Pero en aquel momento, que era bastante claro, pero eso nos va a servir a nosotros para que si se da alguna vez alguna circunstancia en ese sentido, no vamos a tener la misma relación, porque ya sabemos cómo son, por lo menos en Andalucía. Y nosotros la soberbia del Partido Popular en Andalucía la llevamos muy mal. Muy mal. Y no vamos a olvidar lo que ha sucedido, ni vamos a olvidar esas declaraciones. Él está en clave nacional. Moreno Bonilla está en clave nacional. Está en clave suceder a Feijóo y entrar en esa disputa al trono popular con la señora Díaz Ayuso. Él está en eso. Y es muy evidente. Y mueve el Parlamento de Andalucía y la actividad del Gobierno de Andalucía en esos parámetros. Te pongo un ejemplo. Normalmente en Andalucía el debate del Estado de la Comunidad se celebra, no porque esté establecido reglamentariamente así, pero se celebra la segunda quincena de octubre. ¿Qué hizo él? Posponerlo hasta que Sánchez tomó posesión. Es decir, si Sánchez no hubiese sido elegido presidente del Gobierno y hubiese habido elecciones anticipadas nuevamente, pues el señor Moreno Bonilla utilizaría la actividad parlamentaria para, en un solo mes, tener el Estado de la Comunidad, con esas propuestas de resolución que se hacen para mejorar el estado de vida de los andaluces, con el debate de presupuestos, otro nuevo debate donde él saldría, con su mayoría evidentemente saldría, digamos, vencedor, entre comillas. Utiliza el Parlamento y la actividad de Andalucía para su carrera. Me dice, está en esta conferencia de presidentes autonómicos, nada más que hay que ver las funciones que tiene. O sea, de ahí no va a salir nada que obligue a Sánchez. Pero está en eso, en esa carrera a suceder a Feijóo y bueno, en esta batalla que va a tener con la señora Díaz Ayuso. Donde a nuestras espaldas tiene su forma de verse. Por ejemplo, es verdad que esa proposición de ley que presenta el Partido Popular con Vox no es la primera. De hecho, Vox registra la iniciativa mucho antes, y lo veníamos advirtiendo y diciendo lo que iba a pasar. Si el Partido Popular se quiere sumar a esta iniciativa, le dábamos un plazo. Oiga, pues tiene usted 10 días para hacerlo, para sentarse con nosotros, y si no, lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué fue lo que hicimos? Presentamos nuestra proposición de ley. Cuando la vieron presentada, el Partido Popular se vio obligado a sumarse al carro con su maquinaria. Y nos propusieron hacer una conjunta que evidentemente saldría a favor porque el PP tiene mayoría. Entonces, claro, nosotros que somos gente responsable y sobre todo que teníamos la idea clara
en el sentido de querer resolver esa injusticia que se cometieron con los agricultores de Andalucía, con ese decreto socialista del año 2014, por cierto, con el apoyo del propio Partido Popular, que a una serie de agricultores de la zona norte del Condado de Huelva, pues marginaba, pues llegamos a ese acuerdo. Un acuerdo que era para arreglar eso. ¿Qué ocurre? Pues que el Gobierno de España utiliza toda su maquinaria, toda su presión, hablamos de presión a través de sanciones y de inspección a los agricultores. Estamos hablando de gente que lleva décadas trabajando de aquello y que una decisión socialista pues los deja un poco al margen de la legalidad. ¿Qué pasa? Que el gobierno del gobierno de Sánchez pues presiona a los agricultores, les dice que si esa ley sale para adelante iba a recibir un recurso ante el Tribunal Constitucional y se va a paralizar la ejecución de esa proposición de ley, aunque se aprobase en el Parlamento de Andalucía. Evidentemente los agricultores, el gobierno de España y el gobierno de Andalucía ponen sus máquinas a trabajar, los agricultores están entre la espada y la pared y deciden llegar a un acuerdo que es el mal menor. Pero los agricultores de Huelva saben dos cosas, saben que fue Vox el principal promotor de esto que ha sucedido después y saben que además tienen en el Parlamento de Andalucía una proposición de ley suscrita solo por Vox para que en el caso de que el gobierno de España y el gobierno de Moreno no cumplan esa iniciativa que nosotros siempre decimos que no es nuestra, que es de ellos. Es decir, que bueno, que la gente sabe que nosotros somos gente comprometida, que tenemos muy claro lo que queremos y las ideas que queremos practicar, pero que si el gobierno de España y el gobierno de Moreno se ponen de acuerdo, pues evidentemente ellos son los que tienen, entre comillas, la mayoría suficiente. Mira, fíjate, voy a ir por algunas provincias, voy a hacer un recorrido por algunas provincias de Andalucía. Antes hemos hablado un poco de Huelva. En Huelva no hay un problema de sequía, no hay un problema de falta de agua. En Huelva sobra el agua. ¿Qué hacen falta? Pues infraestructuras hídricas que en muchos casos están ya aprobadas, incluso por presupuestos nacionales, y que se tienen que ejecutar. Presa de Alcolea, túnel San Silvestre, el recrecimiento del Agrio, son cosas que ya están aprobadas. Eso está incluido en ese plan que firman el señor Moreno Bonilla con la señora Teresa Rivera. Eso está incluido, son cosas que ya están aprobadas, pero que bueno, que hay que darle cierto empaque o fondo a ese acuerdo y las vuelven a, entre comillas, a decir que las van a hacer, cuando ya están aprobadas presupuestariamente. O sea que en Huelva no tenemos un problema de agua. Me dices Granada y me hablas de Rules. Te estoy hablando, los granadinos dicen que es la piscina más grande de Europa. Una obra terminada hace 21 años. En los últimos 21 años por España han pasado los gobiernos populares y socialistas. Pues siguen faltando las canalizaciones para que le lleve agua a los agricultores. En Jaén hay otra parecida, que es la presa de Siles. El señor Moreno Bonilla en la campaña de las elecciones de diciembre de 2018 dijo que su primera decisión cuando fuera presidente de Andalucía era hacer las canalizaciones para la presa de Siles, en Jaén. Todavía siguen esperando. Ayer estuve en Almería. Pues en Almería, que nosotros siempre hemos conocido como el desierto de España, pues estuvimos nosotros en la balsa del Sapo. Y allí tienen un problema porque tienen agua que niega lo que son las explotaciones que hay en esa parte de Andalucía. Y se depositan en esas balsas, la balsa del Sapo, y ellos lo que piden es que haya unos motores que no son desaladoras, sino son unos motores que extraen el agua y la tiran al mar. O sea, estamos hablando de que tenemos un problema aquí y tiramos agua al mar. Una cosa de locos. Y mis compañeros en Almería, Rodrigo Alonso, Mercedes, Juanjo, que es ahora presidente provincial, le dicen al señor Moreno Bonilla, oiga, vamos a instalar una desalobradora que lo que hace es quitar la sal del agua para poder llevar a los agricultores y la otra le podemos dar otro tipo de uso. Y el señor Moreno Bonilla dice que no. O sea, estamos hablando de que en Almería, en Jaén, en Granada, en Huelva, no hay problema de agua. Entonces, claro, uno cuando ve eso y escucha lo último que está diciendo ahora, es que va a ir a la Unión Europea para solicitar que fondos que lleguen de la Unión se destinen a ese problema,
uno ya sabe la respuesta que le van a dar en la Unión Europea. Le van a decir, oiga, usted tiene obras sin ejecutar y su presupuesto tampoco lo ejecuta en su totalidad. Encárguese usted primero de lo suyo antes de pedir que lo que es la norma, o en este caso la concesión de fondos europeos, vaya destinado a lo que usted quiere, porque eso no es así, no funciona así la Unión Europea. La Unión Europea te da unos fondos, sobre todo en la mayoría de los casos, no todos, pero en muchos casos tiene una vinculación finalista, se te hace para algo, el señor Moreno Bonilla quiere utilizarlo para ese problema, pero lo lógico es que primero ejecute lo que tiene él presupuestado, de su propio presupuesto. Pues tampoco se da la circunstancia, y estamos en eso. Nosotros estamos ya en una situación casi de disyuntiva, así, o ¿queremos campo o queremos Agenda 2030? Y si se elige la Agenda 2030, el campo de Andalucía se muere, y detrás de la muerte del campo de Andalucía se muere Andalucía. Eso es así. Y hablas con los agricultores y te hablan de la PAC. La PAC que castiga a Andalucía. Te hablan de esas leyes de restauración de la naturaleza, y antes me hablabas de los embalses, las infraestructuras hídricas que se podían hacer. Es que esa no es la intención. La intención de ellos es devolver la naturaleza a su estado que ellos creen que era el primigenio. Hablas con los ganaderos y te hablan de las leyes de bienestar animal, y te dicen los dos lo mismo, agricultores y ganaderos lo mismo, es más requisitos, más burocracia, menos producción. Hablas con los de la pesca, hace un mes, un acuerdo. Menos días, menos cuotas, más requisitos. Ya están pidiendo ayudas para el desguace. O sea, que el sector primario en Andalucía, que es muy importante, se vaya al traste por estas políticas de Bruselas, estas políticas de la Agenda 2030. Nuestra función y nuestra obligación y desde luego nuestro trabajo y nuestra labor en los próximos meses es decirle que en junio hay una posibilidad de cambiar las políticas de Bruselas, y que hay que empezar a elegir ya. Si queremos Andalucía y su campo, estas políticas no pueden continuar. Y estamos hablando de políticas que hacen el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, que nos jugamos mucho en junio los andaluces, pero si va todo en esta línea, y yo entiendo que alguien piense que puedo ser un exagerado, pero es que si la gente no vive en el campo ni vive del campo, Andalucía se cae. Es que se cae. Entonces, claro, nosotros nuestra obligación es decirlo, y lo vamos a hacer desde luego. Pues el cambio real, desde luego, en Andalucía sería tener... Y fíjate los problemas que hemos hablado antes. Antes de ayer, registramos nosotros una iniciativa en el Parlamento de Andalucía para que el gasto sanitario que hace el gobierno de Moreno Bonilla sea exactamente la media nacional. Hace poco la noticia ha sido que se ha subido el sueldo. La excusa para subirse el sueldo ha sido que es uno de los presidentes peor pagados y él quiere equipararse a la media. Y nosotros, en un análisis simplemente de lógica, le decimos, pues, si en la media de gasto sanitario por habitante en el resto de comunidades autónomas es tal, pues haga usted la cuenta, 1.906 euros, 1.907 por la población que tiene Andalucía, pues da una cantidad, números gruesos, 17.000 millones de euros, no los 14.000 millones de euros que tiene. Eso es lo que haría Vox, por ejemplo. La educación en Andalucía sigue a la cola. Pues, ¿qué haría Vox? Pues sobre todo priorizar la enseñanza de las asignaturas y menos ideología. Y en Andalucía cada vez más ideología. Ponme un ejemplo. Pues desde hace un año estamos con el Día de la Bandera el 4 de diciembre. O sea, en diciembre tenemos el 4 de diciembre, en febrero tenemos el 28 de febrero, en fin. Después están las campañas siempre que te hacen de contenidos vinculados con leyes ideológicas. En eso se pierde el tiempo en el cole en Andalucía. Pues vamos a priorizar las asignaturas. Eso haría Vox también. La administración, pues la administración hay que reducirla. No es normal que hagas una promesa de reducir la administración y cada vez tenga más funcionarios. Tú tienes que tener al sector primario en Andalucía, que ese es el sostén de Andalucía, porque Andalucía la industria cada vez va menos, pues tienen que tener a los agricultores, a los ganaderos, al sector de la pesca tan importante, tenemos al Mediterráneo y al Atlántico, pues tienen que tenerlo con las máximas ayudas posibles, ponerte a su disposición y hacer todo lo posible para que no estén en la situación en la que están. Eso es lo que haría Vox en un gobierno. El Partido Popular, pues en la primera legislatura, sobre todo con el apoyo de Vox, por el hecho de cambiar lo que es el Partido Socialista por el Partido Popular. Pero es que ahora están en el quítame tú y me pongo yo. Y seguimos haciendo los dos lo mismo. Y eso es lo que pasa en Andalucía. A mí quien me diga que Andalucía ha cambiado, yo le diré ¿en qué?
En atención sanitaria no, en educación no, en empleo no, en sector primario no, en industria no, en administración no. ¿En qué ha cambiado? Un poquito los impuestos y fue gracias a Vox. Y vuelvo a lo del principio. Te ponen, en este principio de legislatura, te dicen que han bajado los impuestos, pero lo están recuperando. Los mismos de hace un año, ¿eh? Pues si me dicen dónde está el cambio, que me lo expliquen.